quiero darle un examen. Oh, es verdad, no sé si se está viendo en pantalla, pero le quiero dar una pequeña prueba pero esto es selección múltiple, usted nada más dice la letra de la clase pasada. A ver, está en pantalla, bueno, saldría en pantalla si tuviéramos la proyección, pero a ver, ahí está. ¿Qué significa la palabra apologética? A, pedir perdón por ser cristiano. B, la defensa de la fe. Y C, proclamar el evangelio. B, bien. ¿Qué función cumple la apologética en relación con el evangelismo? A, es un preevangelismo que prepara el terreno para el evangelio. B, es independiente del evangelio. Y C, es la única herramienta que puede salvar al incrédulo. Tan dudoso. Voy a volver a decir. Es un preevangelismo. ¿Qué función cumple la apologética en relación al evangelismo? Es un preevangelismo que prepara el terreno para el evangelio. Es independiente del evangelio y no tiene relación con él. Y C, es la única herramienta que puede salvar al incrédulo. La A. Tercera pregunta, ¿cuál de las siguientes no es una labor de la apologética? Ustedes conocen esas preguntas que son ganchosas. No es. ¿Cuál no es una labor de la apologética? A, persuadir a los no creyentes del evangelio. B, contender por la fe ante falsas doctrinas. Y C, ganar discusiones para demostrar la superioridad del cristianismo. Así, bien. Otra pregunta. ¿Qué pensaba o qué piensa el típico modernista? O sea, la persona que tiene una cosmovisión modernista. Se está complicando ahora la cosa. A, no hay vida después de la muerte. La razón y la ciencia lo explican todo. B, cada persona puede tener su propia verdad. Y C, Cristo resucitó históricamente de entre los muertos. ¿Quiénes dicen B? ¿Quiénes dicen A? ¿Quiénes dicen C? El típico modernista. El modernismo, no el posmodernismo. Es la A. Porque el modernista es el que razona, el que cree que todo se explica por la ciencia. Ok, ahí se me fueron una parte, se me quemaron algunos. ¿Qué caracteriza al pensamiento postmoderno? Ahora sí. ¿Qué caracteriza al pensamiento postmoderno? Rechaza verdades absolutas y permite que cada uno tenga su propia verdad. B, afirma que la razón y la ciencia explican todo. Y C, cree firmemente en la autoridad de la Biblia. Bien. Y la última, ¿cuál es el objetivo final de la apologética cristiana? El objetivo final. A, preparar el terreno para el evangelio y fortalecer la fe de los creyentes. B, convertir a los incrédulos por medio de argumentos lógicos. Y C, rebatir toda religión falsa. ¿Tan dudoso? La A, mis hermanos, preparar el terreno para el evangelio. Un aplauso a ustedes, lo hicieron súper bien. Ok. Bueno, la verdad es que la apologética puede impresionarnos un poco, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo hacer apologética y la simple definición de apologética de que es la defensa de la fe asusta a uno, ¿verdad? Porque uno dice, ay, a defender la fe. Hay gente para quienes su fe es algo muy personal. ¿Usted conoce gente así? Usted puede estar trabajando con ellos la vida entera y no se entera que son cristianos hasta un día que usted dice, ¿y tú eres cristiano? Oh, sí, yo tengo 20 años en el evangelio, pero yo tengo 20 años trabajando contigo y hasta hoy me doy cuenta. Se pasan toda su vida tranquilos, respetan a los demás, pero ellos no son expresivos en cuanto a su fe. Ni siquiera los vecinos saben que es cristiano. A muchas personas le da mucho temor compartir el evangelio, cuanto más defender la fe. Así que la apologética
pudiera resultarnos un poco complicada. Y yo no quiero decir aquí, no quiero venir a decirle a ustedes que no tiene sus dificultades. Sin embargo, yo quiero animarte, mi hermano y mi hermana, a que Dios te llama a presentar defensa de la fe a tu propio nivel. Dios no te está llamando probablemente a hacer grandes debates televisivos ni nada de eso. Quizás ese no es tu llamado, pero Dios sí te está llamando a presentar defensa, como vimos nosotros en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Nosotros no tenemos que saberlo todo, pero debemos esforzarnos en crecer en esta área cada día más, a fin de que podamos nosotros alcanzar a otras personas con el evangelio. Entonces hoy queremos ver cómo hacer apologética y lo queremos ver en 2 puntos. El primero de ellos es este: conoce e integra distintos enfoques apologéticos. ¿Cuál es el número 1? Conoce e integra distintos enfoques apologéticos. Y número 2, sigue un proceso lógico para defender la fe. Esos son los 2 puntos que queremos ver en esta mañana. Denme un segundo, hermano, para verificar si esto puede salir por la pantalla. Muy bien, hoy que queremos ver esos 2 puntos. En primer lugar, vamos a aprender a conocer y a integrar distintos enfoques apologéticos. ¿Ustedes bebieron café esta mañana? Ustedes saben que cuando un pastor pregunta que si usted bebió café, ¿qué quiere decir? Que como que vamos a meternos un poquito. En general, hay muchos enfoques apologéticos, es decir, formas de hacer apologética, hay muchas, pero en general y mayormente se conocen 4 enfoques. El enfoque clásico, vamos a ver hoy que hay 4 maneras comunes. El enfoque clásico, el evidencialista, el enfoque presuposicionalista, eso es un trabalengua casi, presuposicionalista, y el enfoque fideísta o experiencial. Vamos a ver esos 4. ¿Qué es lo que distingue uno de otro? Bueno, la importancia que cada uno le da o la prioridad que cada uno le da, por ejemplo, a la razón, a las evidencias o los hechos, a la revelación en la Biblia y a la fe, dependiendo qué tanta importancia se le dé a cada enfoque. Vamos a mirar un poquito ahora el enfoque clásico y cómo nosotros podemos usar elementos del enfoque clásico. El enfoque clásico trata de demostrar que la fe cristiana es razonable. ¿Qué es lo que trata de demostrar? Que la fe cristiana es razonable. No, aquí no estamos hablando del racionalismo, no es que es racionalista, es demostrar que la fe cristiana es razonable, que tiene sentido, que es posible, que no es un absurdo, y lo hace a través de argumentos lógicos. Y este enfoque es el enfoque, se puede decir que más antiguo en cuanto a la apologética, y desarrolla en base a 2 pasos. Primero, trata de convencer a la persona de que existe Dios, es el primer paso. Y segundo, trata de demostrar que ese Dios es el Dios cristiano. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los 2 pasos? Primero, demostrar que existe Dios, y segundo, que ese Dios es el Dios de la Biblia. Por eso lo llaman el enfoque de los 2 pasos. Segundo, se apoya fuertemente en argumentos lógicos como el argumento cosmológico, como el argumento teleológico, que le llaman el argumento del diseño, y el argumento moral y otros argumentos. Pero siempre la idea es convencer a la persona con la lógica. Le voy a poner un ejemplo de Tomás de Aquino. Esa foto que está ahí, digo, eso no es una foto, es una pintura, ¿verdad? Se supone que era Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media, muy famoso. Tomás de Aquino fue un gran apologista y se le conoce por sus argumentos lógicos. Miren uno aquí. Este se llama el argumento del movimiento, o más bien del cambio. Y decía esto: todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Eso es lógico, sí o no? Todo lo que se mueve es movido por otro. Como no puede haber una cadena infinita de motores, debe existir un primer motor inmóvil. Ese motor es Dios. ¿Se entendió el argumento?
todo lo que se está moviendo porque algo lo empujó. Ahora, si tú te vas infinitamente hacia atrás, tiene que haber un primer objeto que no estaba moviéndose, que le empujó el segundo objeto. De ahí para allá todo se comenzó a mover, es lo que le está diciendo. Esa primera causa de movimiento, dice Tomás de Aquino, es Dios. Y argumentos así. Hay otro muy conocido que se llama el argumento Kalam para la existencia de Dios de un apologista llamado William Lane Craig. Es muy famoso, está vivo hoy día. Y dice esto: todo aquello que tiene un inicio tiene una causa. El universo tuvo un inicio, por lo tanto tiene una causa. Y esa causa tiene que ser poderosa, inteligente, ordenada y bella, porque es lo que se ve en el universo. Entonces, esa causa es Dios. Es el argumento Kalam. Como dice, si algo existe o algo comenzó a existir o algo tiene un inicio, es porque tiene una causa. Como el universo tuvo un inicio, está demostrado científicamente que el universo comenzó a existir en un punto, quiere decir que el universo tiene una causa. La causa del universo tiene que ser algo que refleje las mismas cualidades del universo: orden, inteligencia, poder, belleza, personalidad. La causa del universo tiene que ser un Dios personal, inteligente, poderoso, hermoso. Así que más o menos estos son el tipo de argumentos que hace el enfoque clásico. Y ahí le puse algunos nombres como Agustín de Hipona, que ya mencioné. No, Tomás de Aquino fue que mencioné. Agustín de Hipona, Norman Geisler y William Lane Craig y R.C. Sproul. Vamos a mirar un segundo enfoque. Díganme si están aquí todavía. ¿Están aquí? Sí. Ok. ¿Alguno de ustedes ha usado argumentos del enfoque clásico alguna vez para hablar en una conversación? ¿Verdad que sí? Sí, yo veo muchas manos. Aquí hay un segundo enfoque que es el enfoque evidencialista, y como su nombre lo indica, este método se centra en dar evidencias, normalmente evidencias históricas o evidencias empíricas. Empírico quiere decir algo práctico, algo que se puede ver, una evidencia que se puede ver, para demostrar la veracidad del cristianismo. Este enfoque también se le dice el enfoque de un paso, porque a diferencia del enfoque clásico que usa dos pasos, primero demostrar que Dios existe y luego decir que ese Dios es el Dios cristiano, este va directo. Es el enfoque de un solo paso. Él va directo a demostrar que Jesucristo, a través de la resurrección y a través de la historicidad de las escrituras, es Dios. Y punto. Ya no hay que demostrar primero que existe un Dios y después que existe el Dios cristiano. Mientras, más bien la apologética evidencialista sostendría que el apologista no puede esperar que el incrédulo crea lo que el apologista está argumentando, a menos que se le proporcione una evidencia. O sea, el evidencialista entiende, hay que darle una evidencia a la gente para que pueda creer. Este enfoque argumenta que las evidencias a favor de la resurrección de Jesús, los milagros de la Biblia y la fiabilidad de la Biblia son tan fuertes que apuntan directamente a la verdad del cristianismo. Yo le voy a dar un ejemplo de un argumento evidencialista. ¿Están listos? Por ejemplo, va más o menos por aquí. Jesús de Nazaret murió crucificado en Jerusalén, de lo cual hay pruebas históricas, arqueológicas y bíblicas. Es el primer enunciado. Sus discípulos tuvieron experiencias que los convencieron de que Él había resucitado y estaban dispuestos a morir por esa convicción. Está presentando evidencias. Personas hostiles a Jesús, como Saulo de Tarso y Santiago, el medio hermano de Jesús, se convirtieron en líderes del cristianismo y afirmaban la resurrección de Cristo. ¿Cómo se explica eso? Esa es más o menos la línea del evidencialista. ¿Cómo se explica que gente tan adversa y tan hostil a Jesús de repente se volvieran de los principales promotores del cristianismo? Entonces, la conclusión es, por lo tanto, la explicación que mejor encaja con toda la evidencia histórica es que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. ¿Ve cómo va el argumento? No trata de demostrar la existencia de Dios primero, sino que va directo a Jesús. Me imagino que ustedes han leído algo de Josh McDowell, ¿sí? Evidencia que exige un veredicto, un clásico de la apologética evidencialista. Lee Strobel, abogado, periodista,
etc. ¿Están conmigo? Entonces hemos visto dos, el enfoque clásico y ¿cuál más? Y el enfoque evidencialista. Vamos a ver un tercero, el presuposicionalista. El nombre dice presuposición. ¿Qué es lo que presupone? Vamos a ver esto. Este enfoque afirma que la fe en la revelación de Dios dada en la Biblia es la presuposición fundamental y necesaria para que cualquier otro conocimiento o razonamiento tenga sentido. ¿Se entendió eso? El presuposicionalismo parte de la Biblia, viene de la Biblia misma y dice, no se puede entender este mundo sin la revelación de Dios. Es el mío, dice Patricia. No se puede entender nada de este mundo, no se le puede dar ninguna explicación a este mundo que tenga sentido si se saca a Dios. Este enfoque sostiene que no existe un terreno neutral entre el creyente y el no creyente y que el no creyente es incapaz de comprender o recibir la verdad de Dios tal como se revela en la naturaleza y en la Biblia porque no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo sé que a usted le está sonando un poco eso, ¿verdad? Como que le suena, pero usted dice, sí, pero que es verdad. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Ahora, el presuposicionalismo utiliza la táctica, ¿sabe cuál es la táctica que usa? Mostrar que la cosmovisión de la otra persona está equivocada. Más o menos eso es lo que él trata de hacer. ¿Se entiende la palabra cosmovisión? Cosmovisión quiere decir la manera en que una persona entiende el mundo. Eso es. Y nos van a hablar de cosmovisión el próximo domingo en la clase aquí, para que entendamos cómo se descubre una cosmovisión y también cómo se puede refutar. Entonces, ¿qué es lo que hace el presuposicionalista? Toma, por ejemplo, la cosmovisión materialista naturalista y comienza a encontrarle las fallas, donde se contradice a sí misma. ¿Por qué no explica bien la realidad? Y trata de desarmar a la otra persona haciéndole ver que su pensamiento supuestamente lógico no es lógico nada. Y cuando lo desarma, le presenta la cosmovisión bíblica. Es decir, esto sí hace sentido con la realidad, porque un Dios creador es lo que puede darle el origen a esta belleza que tú estás mirando, como la Biblia lo dice, etcétera, etcétera. Más o menos por ahí va. Le voy a dar un ejemplo de lo que se llama el argumento trascendental que popularizó Cornelius Van Til. Ese señor que está en la foto se llama Cornelius Van Til. Miren cómo va este argumento trascendental. Es un argumento presuposicionalista. Él dice, si Dios no existiera, ve que parte de la presuposición que Dios existe. ¿No se ve? Ah, no, que ese no está. Esas son de las notas mías. Si Dios no existiera, no habría una base teológica para la lógica y el conocimiento. Pero existe la lógica y el conocimiento. Por lo tanto, existe Dios. ¿Se dan cuenta? Él dice, si Dios no existiera, entonces no hay una base para la lógica y el conocimiento. Claro, porque fuéramos, ¿qué cosa? Si Dios no existiera. Resultado de un proceso evolutivo no dirigido por nada ni por nadie, que no va a ningún sitio y que no tiene ningún propósito. Por lo tanto, lo que tú tienes en tu cabeza son células, neuronas moviéndose involuntariamente y te hacen creer que tú entiendes algo, pero cuando realmente tú no entiendes nada. Y cuando el ateo te dice a ti que tú no sabes nada, él tampoco sabe nada de lo que ni siquiera de lo que te está diciendo, porque él mismo entiende que no hay sentido ni propósito de nada. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que está diciendo el argumento. Si Dios no existiera, entonces no existe ni la lógica ni el conocimiento. Ahora, la lógica existe y el conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe Dios. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Están conmigo? Hemos visto tres. A ver, ¿quiénes me pueden decir cuáles son los tres argumentos que hemos visto? O los tres enfoques. Clásico, evidencialista y presuposicionalista. Vamos a ver un cuarto y último para que entremos entonces en el proceso. Este cuarto se llama enfoque fideísta o experiencial. Fideísta viene de fe, de la palabra fe. Y este enfoque lo que hace es que minimiza la razón
o más bien el papel de la razón y el papel de la evidencia, y se centra en la experiencia personal y subjetiva de la fe. Ustedes han escuchado personas que le dicen, mira, yo sé que Dios existe porque yo lo siento en mi vida. Yo sé que Dios existe porque Él me transformó, porque Él me cambió, porque yo era ciego y ahora veo. Yo no te puedo explicar todos esos argumentos clásicos, ni evidencialistas, ni nada. Yo lo que sé es que lo que me ha pasado a mí es genuino. Y te invito a que tú vengas a experimentarlo. ¿Ustedes han escuchado personas así? Eso es un enfoque que no le da ninguna importancia a la demostración lógica y razonable de la fe, pero que le dice a la persona, tú no puedes negar lo que yo he vivido. Tú me conocías, fulano, tú sabes cómo yo era en el mundo. Y ahora tú ves lo que Dios ha hecho, eso lo ha hecho el Señor. Que si existe, que si no existe tal cosa, para mí es evidente, yo no lo pongo en duda por lo que ha pasado en mi vida. Ese es un enfoque personal, es un salto de fe, como algunos dicen, y un compromiso personal. Este enfoque considera que el cristianismo está por encima de la razón. No quiere decir que es irracional, quiere decir que con la razón solamente no lo puedes explicar. La verdad no es una proposición que se debe entender, sino una persona que se debe conocer. Este es el enfoque fideísta. Y yo sé que algunas cosas como que le suenan, ¿verdad? Perdónenme. Gracias. Gracias, mi hermano. Los apologistas experienciales interactúan con los incrédulos, ¿saben cómo? Invitándolos a participar en la experiencia y abrazar una historia que encaje mejor con la realidad de la vida. Así que el experiencial o fideísta comienza diciéndole, mira lo que tú estás viviendo. Mira las cosas por las que tú has pasado. Yo pasé por ahí también. Mi mamá se murió, mi esposa me dejó y comienza por ahí. Pero cuando yo vine a Cristo, Cristo cambió mi corazón. Me dio esperanza, me dio vida nueva, perdonó mis pecados, me levantó de la depresión, me quitó la ansiedad. Y Él lo quiere hacer contigo si tú pones tu fe en Él. Ahí no hay argumento filosófico ni científico. ¿Qué es lo que hay ahí? Experiencia. Lo que me pasó a mí. Yo viví lo mismo que tú y Dios te puede transformar a ti también. Y un famoso argumento lo da Søren Kierkegaard, un filósofo del siglo pasado. La razón humana es incapaz de alcanzar a Dios por sí sola. Decía Kierkegaard, Dios se revela a sí mismo de manera personal, no racional. Creer en Dios requiere un salto de fe más allá de la evidencia, decía este exponente. Al final, yo quiero proponer un enfoque más integrado, acumulativo. Es decir, todos estos enfoques tienen ventajas y desventajas. Si tú te vas por un solo, puede tener desventajas o puede tener alguna ventaja, pero ninguno de ellos por sí solo puede responder las inquietudes de todo tipo de personas. Y ustedes acuerdan que en la clase pasada dijimos que una cosa clave de la apologética es poder responder las preguntas que cada persona se está haciendo. Y tenemos gente que son tipo edad media, ¿verdad? Religioso, con los ojos cerrados. Pero tenemos personas tipo modernistas. No, la razón, demuéstrame, dame evidencia, solamente existe la materia. Pero tenemos personas postmodernistas que te van a decir, esa es tu verdad y si te funciona, muy bien para ti. Pero para mí, esta es otra verdad. Tú tienes que respetarme mi verdad porque las dos son verdades, aunque son contradictorias una de la otra y mutuamente excluyentes. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar el mejor mapa. Imagínate que hay 3 personas que están en diferentes puntos del país y tú quieres explicarle cómo llegar a esta iglesia. Pero uno está en La Romana, otro está en Jimaní y la otra persona está en Puerto Plata. ¿Tú le vas a dar el mismo mapa? No. Tú le vas a dar un mapa personalizado para que lleguen al mismo sitio, pero desde el lugar donde están. Así pasa con la apologética. La gente está en diferentes puntos de su vida y de su creencia o no creencia en Dios. Y el mapa que le damos tiene que ser un mapa específico. Por eso, mi recomendación es no casarte con un solo tipo de argumento, sino utilizar el que sea más apropiado según la persona lo necesite. Y te voy a mostrar esto aquí en la Biblia. Mira este ejemplo bíblico que está en pantalla. No sé si se puede leer desde aquí.
Pero hay un texto en Hechos 17 donde Pablo está hablando con los atenienses. Los atenienses no tenían cultura bíblica, no conocían Antiguo Testamento ni nada de eso. Eran paganos idólatras, dados a buscar nuevas filosofías cada día. Así que cuando Pablo le va a predicar a ellos, ¿por dónde comenzó? Yo veo que ustedes tienen muchos dioses y que son muy religiosos. Se sienten bien. Y entre sus dioses encontré un altar que dice al Dios no conocido. De ese que yo le quiero hablar. Por fin alguien nos va a hablar del altar ese que estaba ahí. Y comienza a decirle, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es a quien yo le vengo a hablar. No es adorado por manos humanas, porque Él hizo todas las cosas, la lluvia. Entonces, que comenzó a hablarle de la creación. Y luego terminó, y ese mismo envió a un hombre, Jesucristo, quien resucitó el tercer día y juzgará a todo el mundo. Terminó con el evangelio. ¿Se da cuenta? Yo lo hice rápido. ¿Qué enfoque es ese? Utilizó el hecho de que ellos creen en dioses, lo llevó al Dios verdadero, pero no quedó ahí porque son dos pasos: demostrar la deidad de Dios y decir que ese Dios es el Dios de la Biblia, que fue el segundo paso que hizo Pablo. ¿Con quién lo conectó? Con Cristo. Léanlo ahí al final, ustedes se van a dar cuenta que eso es un enfoque clásico. A ver, Romanos 1, del 18 al 21, es cuando Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Así que Pablo asume que el ser humano tiene un ¿qué? Un conocimiento innato de Dios. Lo que pasa es que él suprime la verdad, ¿sí o no? ¿Qué argumento es ese que Pablo está usando ahí? Presuposicionalista. Pablo está presuponiendo que la única forma de entender el mundo es a través de los lentes ¿de quién? De Dios. Es a través de los lentes de Dios. Miren este otro texto en 1 Corintios 15, del 3 al 8. Pablo está hablando a los corintios de la resurrección y de la importancia de la resurrección. Y él dice, yo les digo a ustedes lo que es de primera importancia, que Cristo Jesús fue entregado conforme a las Escrituras, que murió, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se le apareció a fulano, a Pedro, a los discípulos, y se le apareció a 500 personas a la vez. ¿Qué tipo de argumento es este? Evidencialista, porque está dando una prueba histórica y está diciendo, estos son los testigos oculares. Y miren este otro, Juan capítulo 1, versículo 45 al 46, es cuando Felipe trata de convencer a Natanael, hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Qué le dice Natanael? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe pudo haberse involucrado en un argumento. No, los profetas dicen que será tal cosa. Y Nazaret, y comienza como a tratar de conectar Nazaret con la venida del Mesías. ¿Pero qué hace Felipe? Mira, yo no voy a discutir contigo. Ven y ve. Ven, experiméntalo. Ven conmigo, tú te vas a acercar a él, tú lo vas a escuchar, tú lo vas a evaluar tú mismo. ¿Qué argumento es ese? Es un argumento fideísta o experiencial. Ven, vive la experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que hay una contradicción en la Biblia porque no se pone de acuerdo la Escritura. No. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios usa todos los argumentos porque son todos de Él y son todos verdaderos. A cada persona Él le habla según la condición en la que se encuentra. Eso no es lindo, hermano, para darle gloria a Dios. Habiendo visto los distintos enfoques y la necesidad de integrarlos, ahora vamos a ver un proceso más corto ahora que podemos seguir para defender la fe. Esto es un proceso, no es el proceso, es un proceso que estoy proponiendo juntamente con un autor, apellido McGrath, a quien también quiero dar crédito por parte de esta presentación. Sigue un proceso lógico
para defender la fe. Y quiero darle algunas pautas. Y lo primero es tener una buena comprensión de la fe cristiana y cómo se conecta con la gente. ¿Usted sabe por qué mucha gente tiene miedo de defender la fe? ¿Por qué? Porque no la conoce. Ay, ¿y si me hacen una pregunta difícil? Ay, ¿y si yo me tranco? No. Entonces los creyentes tenemos que conocer bien la base de la fe cristiana. Pero yo decía al principio, usted no tiene que saberlo todo, pero tiene que esforzarse por saber cada vez más acerca de la fe que usted profesa. Y sobre todo, cómo explicarla y conectarla con la realidad del no creyente. Esto significa que debemos aprender a pensar de forma apologética. Nosotros generalmente pensamos de forma evangélica, ¿ok? Pensamos de forma evangélica. Estamos estudiando la doctrina de la justificación por la fe y pensamos en forma evangélica, pero nosotros tenemos que añadirle a eso un pensamiento apologético y comienza con la siguiente expresión. ¿Cómo yo pudiera explicárselo a un no creyente? Ese es el pensamiento apologético. ¿Cómo entendería un inconverso por ejemplo, la cruz de Cristo? La necesidad de la cruz de Cristo. Claro, para nosotros la cruz de Cristo es central. Es donde la ira de Dios es consumada, es satisfecha y nuestros pecados son todos perdonados y ahí se da nuestra justificación por medio de la fe. ¿Cómo puede un inconverso entender eso? Esa es la pregunta que nos va a llevar a hacer argumentos apologéticos en base a esta verdad. Así que hay que conocer la doctrina, hay que conocer la fe, pero también hay que pensar de forma apologética. Por ejemplo, un apologeta se pregunta cómo la muerte de Cristo puede hablarle a las personas que luchan con el sentimiento de culpa. Hay alguien que está luchando con el sentimiento de culpa. ¿Cómo la muerte de Cristo le habla a esa persona? Mira, precisamente Cristo murió por esas cosas de las que tú te sientes culpable. Él murió para librarte de la condenación que tú experimentas por tus pecados. Una gente que está luchando con el sufrimiento. Mira, el sufrimiento no solo lo estás experimentando tú. Dios hecho carne experimentó el sufrimiento. Él decidió darnos vida a nosotros a través de su propia muerte. Él vivió. O sea, ¿te das cuenta cómo tú puedes tomar las verdades del evangelio o las verdades cristianas, hacerte la pregunta, ¿cómo yo se la puedo ayudar a entender a un inconverso? Y entonces presentársela en su realidad. La gente, hermanos, la gente vive en mucha tristeza, en depresión, en preocupaciones, en ansiedades. Y las verdades cristianas le traen verdadera paz a aquellos que lo creen o a aquellos que han creído en Cristo. Así que, en primer lugar, conoce bien tu fe y conéctala con la realidad de las personas. Número 2, ten una buena comprensión de tu audiencia. Hablamos esto brevemente el domingo pasado. Nuestra audiencia debe moldear la forma en que hacemos apologética. Claro, el evangelio es un solo. El mensaje del evangelio no cambia, pero debe presentarse de manera diferente según la audiencia que tengamos cuando hablamos de inconversos. Nuestras audiencias tienen enormes variaciones en el conocimiento de la fe. Por ejemplo, a alguna gente a la que usted le va a hablar, lo único que han oído de la Biblia es el Salmo 23:1. Dios es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo más que hay gente que sabe. Pero hay personas que no tienen nada o que lo que tienen es una distorsión del evangelio. En Hechos 2, por ejemplo, Pedro le habla ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A qué tipo de personas le habla Pedro en Hechos 2? Sí, pero son judíos. Los que están ahí no son gentiles, porque fueron a adorar a Jerusalén el día de Pentecostés. Entonces eran judíos. Sí, que había muchos prosélitos y de otras naciones, pero se habían judaizado o eran judíos que habían nacido en territorio prosélito, en territorio gentil, pero eran judíos. Por eso Pedro basa su argumento en las promesas del Antiguo Testamento de los profetas. Ahora, Pablo, ya decíamos, en Hechos 17, en una audiencia griega, utiliza referencias filosóficas conocidas por ellos, como la cita que hace del poeta Arato,
cuando él dice el linaje suyo somos, ahí en el capítulo 17. Pero en Hechos 24 al 26, cuando Pablo está pasando por el juicio, el discurso de Pablo parece más bien una apología conforme a la forma romana. Él se defendía. Distinguido Festo o distinguido Rey Agripa, se me llama aquí delante de ustedes con una acusación, no sé qué. Eso es una forma que se utilizaba en el Imperio Romano para hacer una apología. Así que Pablo se adapta al público que tiene delante de él. Por eso, algunos principios generales que nos ayudan a tener una comprensión de nuestra audiencia es: identifica sus preocupaciones, preguntas y puntos de contacto con el Evangelio. La gente no simplemente dice, yo no creo en Dios porque sí. Usted sabe que nadie nace no creyendo en Dios. La gente nace con alguna idea de una grandeza. Entonces la pregunta es, ¿qué te llevó, por ejemplo, qué te llevó a decidir o a creer que Dios no existe? ¿Por qué tú has tomado ese curso en tu vida? Cuéntame un poco, ¿cuándo comenzaste a pensar así? O sea, usted haga buenas preguntas antes de comenzar a tirarle los argumentos clásicos, los argumentos evidencialistas. Escuche a la persona primero. No, yo no creo en eso, porque eso no sé qué, es un disparate, los pastores son unos ladrones, no sé qué. Entonces tú comienzas a hacerle preguntas, ¿tú siempre has pensado así? No, yo no creo en eso, pero hubo algún momento en tu vida que tú decidiste que eso no era verdad. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Perdiste a alguien? ¿Lo viste? ¿Estudiaste? Comienza a hacerle preguntas a las personas y te vas a dar cuenta que algo lo llevó ahí. Escúchala para que tu argumento le pueda hacer sentido. Voy a saltar algunas cosas que están ahí, pero por el tema del tiempo. Pero la idea es, conoce bien tu audiencia. Y como Pablo, a veces es bueno conectar a esa persona con alguna autoridad, ya sea intelectual o moral, que esa persona conoce, que ha dicho algo interesante que apoya la fe cristiana. Por ejemplo, Pablo utilizó el poeta Arato para decir, linaje suyo somos, pero está pensando Arato en el Dios de la Biblia, no necesariamente, pero él dijo algo que es verdad. Somos todo linaje de él, y él lo tomó. Asimismo, hay hoy apologistas que toman declaraciones de ateos para decir, mira, hasta fulano de tal reconoce tal y cual cosa acerca del universo, y eso apunta a Dios. En tercer lugar, comunica la fe con claridad. La apologética busca abrir puertas y poner puentes, construir puentes, permitiendo que las personas crucen al mundo de la fe cristiana que no conocen. Por lo tanto, nosotros debemos traducir nuestra fe a un lenguaje que pueda ser entendido. Así lo hizo Jesús. Jesús traducía las verdades de la fe cristiana en formas que las personas podían comprender. Él utilizaba, por ejemplo, ilustraciones, parábolas, imágenes, etc. Cuando yo le comparto a algunos inconversos, yo utilizo varias ilustraciones. Una de mis favoritas es la del tribunal, ¿verdad? Estamos en un tribunal y tú eres el acusado y hay un fiscal que te está acusando por cosas que son verdad. Y ahí le presento el evangelio. Pero miren, hermanos, la primera estrategia de comunicar la fe con claridad es explicar bien el cristianismo. Es que hay gente que no tiene idea de lo que es el cristianismo. Gente que tiene lo que le dicen en el barrio. Señores, hay personas que lo más lejos que han llegado a oír del evangelio es la iglesita que está en su calle, que lo único que predica es que lo que se ponen pantalones son del diablo y que tú te vas a ir para el infierno. Eso es lo único que han oído de la Biblia. Y que los que están ahí en la esquina son unos borrachones, se lo va a llevar el mismo diablo, etcétera. Eso es lo más que han oído. Yo recuerdo predicarle a alguien y preguntarle, pero fulano, ¿qué es lo que te impide venir a los pies de Cristo? Y él me dijo, lo que pasa es que a mí me gusta mi musiquita. A mí me gusta mi musiquita. ¿Tú sabes? Yo no oigo música plebe ni nada de eso, pero me gusta mi musiquita romántica. Pero si yo me convierto, ya yo no puedo escuchar música romántica. Yo, ¿quién te dijo eso? Eso mi mamá siempre me lo ha dicho. Porque tiene una mamá que se ha enfocado en aspectos externos y legalistas de la fe
en lugar de hablarle de la gloria del evangelio de Cristo, de la gracia, del perdón, ella le dice, tú no puedes estar escuchando esa música, que esa música es del diablo. Cosas así. O por ejemplo, él me dijo, es que a mí me gusta de vez en cuando salir con mis amigos, irme a un restaurante, tomarme una cervecita con ellos. Y yo le digo, a mí también. ¿Cómo así? O sea, él tiene una idea distorsionada del cristianismo. Él piensa que el cristianismo es una lista de no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Y no, tú estás muy lejos de lo que el cristianismo en verdad es. Así que explica con claridad el verdadero cristianismo y presenta entonces tus argumentos razonables, que no voy a tratar ya por el tiempo, se lo voy a dejar en sus notas ahí. Y por último, hermanos, presenta el evangelio completo. Al final, lo que tú estás buscando, ¿qué es? Lograr presentar la fe cristiana. Lograr hablar del evangelio. Después que tú hayas dado tus argumentos, después de que tú quizás le hayas ayudado a ver que su cosmovisión está equivocada, y cuando ya tú tienes la bandeja, no lo dejes ir. Ay, es que tú tienes que entrar al evangelio de Jesucristo y preséntaselo completo. Hay cristianos que solamente dicen, porque Dios es amor y Él, con que solo tú le confieses ya. No, hablar del evangelio completo. El evangelio completo tiene gracia, pero también tiene obediencia, ¿verdad que sí? Gracia y verdad. El evangelio tiene gloria, pero también tiene cruz. El evangelio tiene cielo, pero también tiene infierno. Entonces, háblale el evangelio completo. No es un asunto de di esta oración mágica conmigo y te va para el cielo. No, también dile que Cristo dijo que nadie me puede seguir si no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue. Presenta el evangelio completo. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, solo el evangelio puede traer completa salvación a una persona.